Bien, buenas noches. Esta tarde muy especial. Vamos a vamos a comentar, vamos a comentar este tema tan interesante que nos habla de la historia de este personaje de Jesucristo, un personaje muy controversial que tiene muchas formas de verse, una historia quizás un poco menos contada sobre la descendencia de Jesús, la, la historia de la crucifixión, los personajes, la manipulación que hubo de los evangelios, mm, los intereses que habían detrás de encumbrarlo a él, manejarlo políticamente, Roma, y cómo se presentó el cristianismo, algunos temas sobre la supuesta vida de casamiento de una descendencia de Jesús con María Magdalena, um, el origen de los de la sociedad de los cátaros, los merovingios, los templarios. ¿Eh? Estos temas son bastante interesantes. A raíz de ciertos documentos que supuestamente unos tesoros que encontró un cura en Berenger Saunier en una iglesia, ¿no? Que lo hicieron bastante rico. Se, se estudian unas hipótesis de que ese tesoro eran ciertos relacionados a Jesucristo, a Jesús, a su familia, a la descendencia de Jesús. O por ahí hay la hipótesis que se espe- chantajeó a Roma, a- al Papa, en- para no publicarlos, para no darlos a conocer, y de esa manera que consiguió bastante dinero, muy rico, muy rico, este cura que hizo construir, que hizo construir una torre, por supuesto, todo un altar, un templo, o sea, María Magdalena, y puso unos símbolos, unos mensajes ahí en la entrada de ese templo, puso como guardián a Asmodeo, un demonio que tiene relación con el cuidado de ciertos tesoros. Entonces, a grandes rasgos, hacer una reflexión, más, como se dice, unas pinceladas de qué existe detrás de este personaje Jesús. Se, se lo estudia de que Jesús no murió en la cruz, de que todo estaba, digamos, preparado para que él no pudiera fracasar, no pudiera perder. Tremendo plan que se hizo, ¿no? No estaba al azar, a la, como dicen ahí, ¿no? Toda esa encarnación
a la ligera nomás traído, sino que todo estaba con profecías, tenía que cumplirse las cosas tal como es. Hay un personaje que cumple un papel muy trascendental, José de Arimatea, que se habla de que este personaje vino especialmente para supervisar, para ver todo este drama de la crucifixión, de que la crucifixión se realizó en sus propiedades, en su terreno, en su jardín. Él era un hombre influyente, rico, muy rico, y políticamente también podía hasta pedir el cuerpo de Jesús a Pilatos, y también podía ordenar como familiar de Jesucristo, como un familiar de Jesucristo, un hombre muy rico, de que este señor también se fueron a la parte de el sur de Francia. Se fueron después del drama de la crucifixión, de todo ese esa anografía que desplegaron. Se habla de, de que no murió en la cruz. Hay detalles de que no se le rompieron los pies, como siempre se rompe a los crucificados. No llegaron, o sea, para que no agonicen en ese tiempo en la cruz, morían y estaban agonizando días, pero para que no agonicen se les rompía las rodillas, y ellos ya rápidamente morían. Pero a Jesús había muerto muy rápido. Se habla de una droga, que le hicieron tomar una especie para que, así como el Romeo y Julieta, ¿no? Un veneno que les hacía pasar por muertos, y que ellos no sabían sobre ese veneno, pero resucitaban, regresaban a la vida. Entonces, en ese sentido, Jesús también estaba en un estado de que sus funciones estaban como que muertas al mínimo. Pero hay unas pinturas de que lo están transportando de noche. En la noche lo están transportando donde supuestamente lo han, o sea, después de bajarlo de la cruz, lo ponen en una gruta, ¿no? Entonces, pero aparecen en el arte figuras de grandes artistas donde hay un código de que en la noche le están sacando. ¿Y a quién sacan de noche? Solamente a los vivos. Y ahí concuerda. Y se habla de que tampoco los órganos no le reventaron con la lanza, ¿no? Sino que simplemente como hasta cierta parte nomás, ¿no? No fue para rematarlo, para liquidarlo, la estocada de gracia, sino simplemente hasta cierta parte, ¿no? Entonces, estaban todos los personajes, ¿no? Todo tuvo que hacerse. Hay bastantes misterios. En los evangelios no se detalla, no se, no se, no se indica muchos aspectos, muchos detalles. Se habla de varios hijos
en las pinturas de la última cena que dibujó Leonardo da Vinci, se habla de que este personaje Leonardo da Vinci era un descendiente supuestamente de la sangre real de reyes, de un gran maestre del el priorato de Sion. El priorato, una organización creada para resguardar a la descendencia, al linaje de Jesús y María Magdalena. En esa pintura hecha por Da Vinci en la última cena se muestra de que en la última cena está dibujado, ahí está María Magdalena al costado de Jesús y ahí está una hija, ahí hay supuestamente ahí está Sara, y se habla del matrimonio de Jesús con María Magdalena, de que eran esposos. Según la ley judía, para ser rabino tenías que tener esposa, tenías que ser casado. Y en ese tiempo era una ley que se tenía que cumplir para ser rabino. No podía ser rabino soltero. Y era normal que tuviera su familia, sus hijos, un judío. Y de que todos aceptaban de que María Magdalena era la pareja de la esposa de Jesús. En los evangelios aparece María Magdalena varias veces, varios pasajes con otros nombres, como María de Betania, María del Pozo, María que unge los cabellos con su perfume. Pero María Magdalena iba siempre con los apóstoles y era algo raro de que ella estaría con unos hombres, ¿no? Entonces sería acusada de adulterio si era esposa de un discípulo, por la cercanía que tenía Jesús. En los evangelios apócrifos perdidos del Mar Muerto, del Nag Hammadi, hay un evangelio de Tomás donde y se escribe, se lee de que Jesús la besaba en la boca a María Magdalena. Se habla de María Magdalena que era la discípula a la más querida de todos los discípulos. Habían celos de Pedro, sobre todo, que Pedro como que no aceptaba que una mujer pueda entender el evangelio de Jesús. Y entonces hay esa presentación de Jesús en otra forma. Hay evangelio secreto de Marcos, ahí donde se habla diferente presentación de Jesús. Quienes se habla de los sanadores, una organización que pertenecía tanto Jesús, María, José, pertenecían a una que se habla de los esenios, que se habla de los sanadores, que significa los esenios.
ellos habían dejado ciertos evangelios apócrifos donde se presenta diferente y no son aceptados por la oficialidad, ¿no?, del Vaticano. Entonces, en estas hipótesis se habla de que Jesús no murió en la cruz, conspiró más que los conspiradores, pero al final se tuvo que escapar, tuvieron que salir rápidamente y se fueron, y se habla de la llegada por el mar, en un barco de María Magdalena con Sara, y se habla de unas leyendas que empieza unas leyendas sobre Parsifal. Se hablan sobre los merovingios, los reyes, que se casó la hija de Jesucristo, que es Sara, se casó a los 16 años con un rey merovingio. Los reyes merovingios tenían un origen de ser concebidos también de un linaje de reyes, pero tenían una línea de que han sido concebidos, otra vez fecundados en una de sus mitologías con un pez. Una vez que se estaba bañando, una de las reinas, princesas, fue fecundada por un pez, y se habla de que eran reyes milagrosos que podían curar, y no se cortaban los cabellos, así como Sansón. Y en sus cráneos, en sus tumbas, se les encuentra operaciones en el cerebro semejantes a las hechas por los monjes tibetanos. A los más grandes, altos lamas tibetanos se les practica unas ciertas incisiones, ciertas operaciones en el cráneo, en los huesos, y se le encontró a estos reyes merovingios las mismas operaciones, los mismos agujeros hechos en la parte del cerebro del cráneo, y que poseían ciertos poderes, ¿no? Veían cosas, conversaban con la naturaleza, tenían otros poderes. Se habla de que con la descendencia de uno de esos reyes, Sara tuvo hijos. De esos hijos, secretamente tenían esta descendencia que formaron organizaciones como los cátaros. Los cátaros poseían un pasado, un origen que se remonta a su idioma, sobre todo. Por ejemplo, se habla de que pertenecía al lenguaje cuando no se había confundido las lenguas todavía en la Torre de Babel. De ahí supuestamente viene el euskera, que es el idioma que se habla en los vascos franceses, los vascos españoles. Y esas organizaciones han sido
también diezmadas, así con guerras, desaparecidas, aniquiladas, porque sospechaban o sabían que eran los descendientes de Jesucristo, reyes, descendientes, sacerdotes, reyes, y han sido exterminados eh, con el pretexto que son herejes, que no practicaban no oraban, no respetaban, no aceptaban el cristianismo, no, que tenían otras prácticas. De ahí habían luchas, guerras por territorios, una desaparición, y un poco que sobrevivieron en los Pirineos, en unos lugares montañosos muy difíciles de poder avanzar en esos tiempos de la guerra también, por la geografía. Ellos en la frontera de Francia con España, en esos lugares como que sobrevivieron, no llegaron a desaparecerlos, a conquistarlos, a dominarlos, hasta que por ciertas situaciones ya del tiempo de los reinos, del tiempo que pasó, de las mezclas de sangre, ellos fueron los que, con las leyes que los gobiernos de Castilla, etcétera, aparecieron, ellos vinieron a América en los viajes y el Nuevo Mundo para poder llevar la sangre real, traer la sangre real a América. Por eso es de que en América hay muchos apellidos vascos, vascos de ese lugar, supuestamente trajeron la sangre real, los descendientes, en ese tiempo, ¿no? O sea, por, por la conquista o los viajes, o por leyes que habían en ese tiempo para poder persecución también de la Inquisición. Otras ramas se fueron a Inglaterra. Se habla también de otros hijos de María Magdalena, se habla de 4 hijos. Se habla de Jesucristo que se fue a la India, a la China, se fue porque había o sea, también estaban persiguiéndolos porque sabían que no había muerto en la cruz, para que de una vez deshacerse de él, ¿no? Pero ya estaba echada la estirpe, el linaje de los reyes de santos. Muchos como eran reyes, tuvieron bastantes propiedades, terrenos, y fueron los primeros pobladores de Inglaterra, de esos países, de Francia y España, los vascos, y de que, bueno, esas organizaciones tienen relación con los templarios. Los templarios fueron descendientes, o los hijos descendientes de Jesús y María Magdalena. Eran reyes que tenían una capacidad, eran unos guerreros que podían, capacidad de lucha, de batalla diferente, poseían ciertas características. Ellos supuestamente han sido creados para resguardar a los
peregrinos que iban a Jerusalén. Entonces, por ese cuidado que hacían los templarios a los peregrinos, recibían un pago. Y en ese tiempo la gente pagaba con sus bienes, sus muebles, y tenían como un cheque dado por los templarios para protegerlos en esos tiempos había celos religiosos, los musulmanes, etcétera. Y la gente pues para ir de peregrinaje daba sus bienes, sus muebles, y los templarios recibían esos muebles, esos bienes, y volvieron ricos se volvieron ricos y se volvieron, no fueron los primeros sociedades de los bancos, tuvieron propiedades, entonces hubieron celos del rey y de el papa para deshacerse de una deuda, del rey de Francia, pues aceptó culparlos de deshacerse de ellos, ¿no? Deshacerse, y ahí está la historia de los templarios, que un día antes de desaparecerlos, el 12, porque el 13 a todos los capturaron y los quemaron, pero el 12 ellos ya habían sacado todos los tesoros templarios. Ellos tenían supuestamente tenían varios tesoros, ellos poseían bastantes tesoros, el arca, ciertos símbolos, el santo grial. Se habla de que también ellos vinieron a América y también fueron a otros países donde no desaparecieron, simplemente cambiaron de nombre a su organización con otro nombre. Se habla de la Rosacruz, se habla de la masonería, de la francmasonería, el origen de ciertos personajes. Bueno, esa historia de ese maestre del Temple, Jacques de Molay, cuando lo estaban quemando, ya no encontraron nada, ¿no? Cuando los capturaron, quisieron adueñarse de sus riquezas y se dieron cuenta que no tenían nada, no había nada. Entonces, lo sacaron antes, dónde lo enviaron, dónde desaparecieron, y pues hay una circunstancia en que Jacques de Molay les emplaza cuando está siendo quemado, y les dice el Papa y tanto al rey que van a morir ellos en un año, en el lapso de un año, y se cumple, ¿no? Por diferentes motivos, ya sea porque la organización todavía estaba activa, supuestamente nadie ingresaba a esa organización, pero también como es secreta no se sabe quiénes eran, pero resulta que tanto el Papa murió por X motivos, enfermedades, etcétera, y también el rey de Francia muere, y o sea hay como una profecía de los templarios, ¿no? Se habla sobre
organizaciones secretas que aún conservan secretos. Se habla de personajes como Sinclair, eh, y más personajes que en estos tiempos vienen con una diferente función. Es toda una cadena que ellos están en la cadena, cumplen una función y pasan a otra descendencia ciertos tesoros, ciertos secretos, ciertos símbolos. Se habla de varios símbolos en los conocimientos de, las sociedades secretas. Se habla de varios conocimientos. Eh, bueno, queremos completar esa parte que el tesoro de los cátaros o templarios o rosacruces es referido a la a cierta cruce de sangres. Se dice pues que en esta cantidad de cruces de sangres de la séptima subraza que es en América indoamericana, está pues todas las sangres cruzadas. Se ha cruzado todas las sangres, la raza negra, la sangre amarilla, blanca, la sangre también de aria, con América, la sangre roja, la sangre cobriza, saliendo de ahí un código, una calidad de poder tener en ciertas personas la capacidad de poder despertar un fuego, en el cruce de las sangres, relacionado a la alquimia. Esta alquimia, entonces, está relacionado con este secreto Rosacruz. La Rosacruz está relacionado con la cruz. En este caso es una mezcla de dos fuerzas. Se habla del palo vertical y horizontal, donde se dice pues que el palo vertical es el hombre y el palo vertical es la mujer. Vienen entonces unos secretos, unos misterios rosacruces, de la rosa y la cruz, unos misterios de que en, en la evolución de el ser humano, mm, tiene que ayudarse en, en la alquimia, en despertar una rosa. Pero esa rosa está simbolizado también en el crucificado, en el Cristo, que nace una rosa en la cruz. Esa rosa es, esa rosa es una virtud, es es un valor, es relacionado a las virtudes, los valores. El ser humano tiene que tener cierto, ciertas capacidades, ciertas potencialidades relacionadas al nacer. Sobre todo la rosa está relacionada con esa flor también que es del mil pétalos de la India, la flor de loto, que se habla de que el ser humano tiene una flor de loto en el último, en la última glándula de la columna vertebral, en la parte que se habla de la pineal, el último grado de despertar ese
sentido se habla de que esa facultad, como una flor de 1000 pétalos. Las otras flores